Buenos días a todos, buenos días a todos los doctores que nos escuchan. Muchas gracias al International College of Dentists, al cual tengo el privilegio de pertenecer, por la invitación, y gracias a nuestra regente, la doctora Ana María Estrella Ley, que fue la que me invitó para la conferencia, y al doctor Fuentes por el coordinar todo este evento científico. Muchas gracias a todos. Mi tema del día de hoy es preservación y regeneración ósea análoga y digital. Normalmente tenemos pacientes que se presentan en la oficina en situaciones como esta, en las cuales realizan las extracciones, pero la cicatrización no es la deseada. En este caso, el paciente se quejaba del acúmulo de alimentos en esta área. ¿Y esto a qué sigue? A pérdida de tablas bucales, linguales, palatinas, y una recesión ósea considerable. Y ahorita en día, con la cuestión de que el paciente quiere restaurar, sobre todo, existe más la tendencia a dejar de usar los removibles, los parciales removibles. Tiende pues a hacer la colocación de los implantes, pero cuando no hay hueso es una situación muy crítica. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues comenzar a pensar en regenerar el área. En biología, el proceso es por el que se recupera la estructura y la función de órganos o partes de cuerpos dañados. Y en Dr. Daly nos comenta que para tratar múltiples tipos de defectos óseos, incluyendo tratamientos de encías, fenestraciones y licencias, tenemos que echar mano de la regeneración ósea guiada. Para esto, tenemos que utilizar pues, la regeneración tisular guiada inicialmente y la regeneración ósea guiada en subsecuencia. Sobre todo en estos casos que nosotros queremos restaurar el hueso, cemento y el ligamento periodontal. Al mismo tiempo, vamos a tener que utilizar membranas. Una membrana, ¿qué va a hacer o qué es lo que va a funcionar? Una membrana nos va a servir para estabilizar el coágulo sanguíneo, crear el espacio en el que las células procedentes del tejido óseo puedan crecer sin la rápida interferencia de la proliferación de células de tejido blando. ¿Ok? ¿Cuáles son las cuestiones? ¿Cuánto tiempo va a durar la función de la barrera en una regeneración ósea guiada? ¿Cuáles van a ser las ventajas de la vascularización temprana? Tomando en cuenta que la vascularización es la que nos va a llevar a conseguir los resultados de una regeneración ósea guiada. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo las propiedades de las membranas? Tiene que ser biocompatible, mantener el espacio, de fácil manejo. Pueden ser con refuerzo de titanio para mantener el espacio y limitar la proliferación epitelial. Esto creando el espacio para que, sobre todo en estas situaciones, las células óseas, que son las que crecen más despacio, tengan más tiempo de crecer y evitar que la invaginación epitelial nos evite la formación de este proceso óseo, debido a que las células, como ya lo mencionamos, las células óseas crecen más despacio. Aplicación de las membranas pueden ser reabsorbibles y no reabsorbibles, y van a formar una barrera biodegradable para guiar hueso y regeneración tisular en defectos óseos, en aumentos de cresta, en áreas de extracciones, preparación y colocación de implantes. Esto es cuando se va a utilizar la técnica de extracción y colocación inmediata de implantes. Y sobre todo, para elevación de seno maxilar. En cuestión de las membranas nos vamos a enfocar en las membranas reabsorbibles, membranas de teflón con refuerzo de titanio y las mallas de titanio. Ese va a ser el enfoque de esta vez. Y con respecto a las membranas a las mallas de titanio, vamos a utilizar mallas de titanio digital personalizadas. Esto lo vamos a ver al final. Entonces, un injerto en el ITI, el glossario de cirugía maxilofacial de implantes, nos menciona que es un órgano tejido para implante o trasplante. Entonces, el injerto nos va a ayudar para preservar y al mismo tiempo reconstruir. Dentro de los tipos de injertos tenemos autógenos,
a lo injerto, senoinjerto y a lo plástico. Esta imagen es muy elocuente para que todo el mundo se dé cuenta cómo es la relación de los tipos de injertos. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar a los aloplásticos, utilizando sintético a humano, que son formados o compuestos por fosfatos de calcio, cerámicos de vidrio, polímeros y metales. Y dentro de los tipos de injertos, el aloplástico va a tener la función de ser osteoconductivo, con un ritmo de reabsorción lento. No es inductivo, aclarando, pero sí es conductivo, el cual nos va a crear el espacio y va a ser la función de andamio para que las células óseas puedan crecer. En este caso vamos a utilizar, o en estos casos vamos a utilizar el fosfato de calcio bifásico compuesto de hidroxiapatita y de beta-fosfato tricásico, el cual es reabsorbible y es un material bioactivo. Y la hidroxiapatita nos va a dar la función de andamio con la porosidad estable. Es de fácil manejo este material y histológicamente comprobado en 8 semanas vamos a tener ya la presencia de osteocitos. El osteón 3 vendría siendo ya la tercera generación de los compuestos aloplásticos dentro de lo que es en esta compañía. Ellos hicieron su primera generación de 30% de beta-fosfato tricásico y 70% de hidroxiapatita, evolucionando a su tercera generación, que es el compuesto más estable y en general la mayoría de las compañías lo están utilizando, que es el 60% de hidroxiapatita, 40% de beta-fosfato tricálcico. Amler, en sus estudios, nos menciona los eventos después de una extracción. De las 48 horas, de 48 a 72 horas, inicia de la formación de tejido de granulación. A los 7 días, formación primaria del osteoide. A las 6 semanas, ya la presencia de hueso reticular, trabéculas y ya la presencia de una reepitelización. Siebert, ahorita vamos a ver la clasificación de Siebert, nos comenta, sobre todo en su defecto 3, que es una combinación de defectos bucolingual y ápico coronal. Tenemos un defecto de altura y de anchura. Siendo en la clase 1, la altura, pérdida de altura bucolingual, y en la clase 2, pérdida de hueso ápico coronal. Estas clasificaciones nos sirven porque nosotros vamos a determinar el proceso en el cual nosotros vamos a iniciar a abordar los casos. ¿Ok? Ahora, el doctor Jovanovic tiene también su clasificación de pérdida de hueso alrededor de implante, ¿ok? Siendo en la clase 3 una pérdida de ósea horizontal entre mínima y moderada con lesión intraósea circunferencial y avanzada. Y en la clase 4 una destrucción ósea horizontal intensa con extensa lisis ósea circunferencial y pérdida de la pared ósea lingual o vestibular. Entonces, esto todavía nos lleva a pensar, ¿vamos a regenerar o no vamos a regenerar? Si abordamos el caso que teníamos inicialmente, este caso el paciente se presenta por acúmulo de alimentos en esta área. Entonces, comenta que fue nada más con su odontólogo, le realizaron la extracción y colocaron el rollito de algodón y listo, lo despacharon. Entonces, esto fue 6 meses después que él se presenta en la oficina con esta pues pérdida de hueso, esta cicatrización a medias, vamos a llamarle, ¿ok? Y pues procedemos a abordar el caso. En este caso, nosotros vamos a utilizar todo el tejido, haciendo nuestra incisión crestal en la tabla bucal, elevando el tejido, removiendo todo el tejido inflamatorio crónico, colocamos el injerto del hueso, colocamos membrana, y el epitelio que teníamos de fondo ahora va a ser el epitelio que va a estar en la parte superior, teniendo un cierre primario estable, el cual a las 2 semanas se presenta, se remueven las suturas y tenemos una cicatrización muy favorable. Eventualmente el paciente regresa a los 6 meses, ya traía tratamiento de orto, pero esta es la cicatrización que tenemos, muy favorable.
y radiográficamente esta fue la evolución que teníamos, esto fue ya 2 años después. Entonces los injertos y la regeneración ósea sí nos van a funcionar siempre y cuando tengamos nosotros los elementos ideales y favorables en el manejo para poder tener nuestra regeneración ósea. Bajo ese mismo concepto, este otro paciente se presenta a la oficina por indicación de su cirujano maxilofacial que habían realizado una cirugía ortognática, la extracción de este premolar por la cercanía a los tornillos de fijación. El mismo concepto, extracción, injerto, se presenta 6 meses después y ya esto ya es un proceso normal. Entonces aquí, al momento de nosotros exponer, esta es la manera más elocuente en la cual nosotros podemos ver la calidad de hueso que se formó. No es algo que parece que es o no es, esto es un hueso. Nosotros abordamos este caso, tenemos la presencia de un D2 y el proceso de colocar un implante, pues ya como todos lo saben, es un proceso ya normal. Toma de impresión y relación de la parte protésica, una prótesis atornillada y listo. Y sobre todo que mantenemos las crestas, el volumen, la calidad ósea y sobre todo la estética para el paciente. Entonces, dentro de nuestras estrategias de osteoconformación o regeneración ósea, después de la extracción, obviamente tenemos las opciones hacer nada, prevenir, y en nuestro caso es compensar. La mayoría de los pacientes que atendemos son referidos, entonces siempre estamos en contacto, constante contacto con nuestros referidores. Tomando en cuenta que para una extracción vamos a seguir siempre el protocolo del uso de periotomos, seccionar las piezas, extracción segmentaria, una parte primero, después la otra. En los estudios histológicos, el doctor Daniel Cardaropoli, que tuvimos la oportunidad de traerlo aquí a Tijuana, nos comenta en su estudio en modelos de caninos qué pasa el primer día después de la extracción, que es la formación del coágulo de sangre, al 7º día, la formación de la matriz provisional, y el día 60, la remodelación ósea. Con esto, ahora nos vamos a las clasificaciones del doctor Salama. Vamos un poquito rápido porque andamos medios cortos en tiempo. En la clasificación del doctor Salama tenemos clase 1, clase 2 y clase 3. Clase 1 vendría siendo el hueso de la cresta al punto de contacto, manteniendo un promedio de 4 a 5 milímetros de distancia, un pronóstico óptimo. En clase 2, de 6 a 7 milímetros, con un pronóstico reservado. Y clase 3, cuando es mayor a 7 milímetros, podemos... ¿Qué depende esta clasificación o para qué nos va a ayudar? Vamos a pensar que en la clase 1 tenemos una extracción normal y se va a abordar como lo estábamos tratando en los casos anteriores. Injerto, una membrana de colágena reabsorbible de poco tiempo de duración, pero nuestro cierre es primario. Y lo mismo en clase 2. Pero cuando ya tenemos una clase 3, podemos ya cambiar nuestro protocolo o básicamente tenemos que cambiar el protocolo y no utilizar membranas de colágeno reabsorbibles porque se nos va a colapsar. Entonces aquí tenemos que utilizar membranas de teflón con refuerzo de titanio que nos va a mantener una manera de casita de campaña, el tejido, y vamos a mantener el volumen óseo y nuestro injerto no se va a colapsar. En la clasificación del doctor Joseph Kahn, que no nada más nos platica de la tabla bucal, sino de la guía que llevan las raíces, también nos describe las tablas bucales, y viendo aquí, sobre todo en la clasificación clase 4, donde se hace el corte sagital en la raíz, podemos observar que tenemos una tabla básicamente muy limitada, nula, ¿ok? Entonces aquí es donde nosotros enfocamos más al uso de los periotomos. Ahora, en la clasificación del doctor Mitch y Judy, que es lo clásico que siempre vemos en el libro de Mitch, esta clasificación de la A a la D también nos sirve para nosotros saber cómo vamos a abordar los casos. Por decir, en la clase A podemos colocar un implante de manera regular. Una clase B, lo mismo, pero hay que desarrollar la plataforma. En la BW ya tenemos que hacer un corte de la cresta para tener una buena plataforma. En la clase C y clase
C subdivisión y clase D, ya tenemos que utilizar otro tipo de abordaje, sobre todo tener tornillos de fijación, tener tornillos para poder elevar las membranas. Entonces ahora vamos abordando los casos. Lo mismo, usar periotomos, luxar la pieza, elevar, y esto es lo que normalmente encontramos. Aquí es donde normalmente nosotros nos vemos que pues todavía colocan su torunda de algodón, que el paciente muerda y lo despachan. Eso ya no es el protocolo estándar para visualizar a futuro la colocación de un implante en esta área. ¿Qué hacemos? Elevamos el tejido, lo desprendemos, colocamos nuestro injerto, colocamos nuestra membrana y tenemos un cierre primario, un cierre inicial. Esto nos va a mantener la membrana, el injerto y eventualmente vamos a tener una proliferación ósea sin la situación del colapso epitelial. Entonces, cuando esto comienza ya a proliferar, eventualmente nosotros ya vamos a poder colocar un implante. ¿Cuáles fueron los materiales utilizados? Quinteperiotomos, legras, curetas de alveolo, material osteón 3, la membrana fue Genos y sutura de seda convencional. Caso clínico. Ahora ya estamos viendo del caso más básico. Ok, vamos a subir un poquito de tono. Este caso se presenta en la oficina o es referido a la oficina porque tenía un puente y el cual el premolar ya tenía una fractura a nivel de cuello, sin contar que tenía bastante pérdida ósea. Si ustedes observan esta línea azul, en la imagen de este lado podemos ver el grosor que teníamos una altura limitada. Entonces, lo que se hace es, o se determinó, es cortar el puente, realizar la extracción del premolar, injertar, se programa al paciente para 6 meses después y ahora sí vamos a iniciar la segunda parte del proceso. ¿Okay? Esta es la altura que teníamos. Cuando el paciente regresa a los 6 meses, esta es la anchura que obtenemos. Tenemos 7 milímetros, ideal para colocar implante. Dentro del presupuesto que se le realiza al paciente se le dan dos opciones. Una, colocar 3 implantes individuales para restauración individual o colocar 2 implantes y un puente de 3 unidades. La paciente opta por la segunda opción. Entonces procedemos y esto es lo que tenemos nosotros en la parte posterior. Aquí, si nos vamos a la, perdón, la clasificación del doctor Mitch, tenemos una clase C. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a desarrollar una plataforma, realizamos nuestra incisión, colocamos nuestro pin de paralelismo en el área previamente injertada y en la parte posterior lo tratamos como si fuera la clase C. Desarrollamos una plataforma, tenemos una dehiscencia, realizamos nuestra corticotomía, colocamos el injerto y de acuerdo al doctor Isvan Urban, tomando en cuenta la zona 1, zona 2 y zona 3, nosotros vamos a elevar el tejido de la parte lingual o el piso de la boca, tomando en cuenta esta clasificación. Entonces, aquí en este video no es el mismo paciente, pero es un video para que ustedes se den idea cómo se realiza este tipo de procedimiento. Se realiza una incisión pequeña, básicamente nada más elevando el puro periósteo y se comienza a elevar todo el proceso. Y aquí lo pueden ver de una manera elocuente. Entonces se coloca el injerto, se coloca, en este caso se utilizó sulfato de calcio como estabilizador del injerto. Se deja unos 2-3 minutos para que comience a endurecer. Es el tiempo que tarda. Y después de aquí, esta es otra imagen para que se den idea qué tanto eleva uno el tejido. ¿Ok? Volviendo al caso, colocamos nuestra membrana de teflón con el refuerzo de titanio ya sobre el material estable y tenemos nuestro cierre primario. Entonces, una vez que ya llegamos a este proceso, ya estamos viendo nosotros cómo interponemos, confrontamos el tejido. Esta es nuestra radiografía panorámica
y ese es el resultado después de las 2 semanas. El beneficio de la membrana de teflón con el refuerzo de titanio, sobre todo en la clasificación 3 de Siebert, nosotros nos podemos dar cuenta que nos va a ayudar bastante porque vamos a elevar el tejido, vamos a mantener ese volumen, ¿ok? Y esto es lo que obtuvimos nosotros 2 semanas después, así estaba previo. 6 meses después, esto fue el resultado. Entonces, realizamos nuestra incisión secundaria de segunda operación, segunda intención. Eliminamos nuestra membrana de teflón con el refuerzo de titanio y ese es el resultado. Localizamos nuestros implantes, colocamos nuestros tornillos de cicatrización y sobre todo lo más importante, vean ustedes el crecimiento que obtuvimos en la parte en la cual no íbamos a colocar el implante por decisión del paciente. Entonces, tenemos aquí ya los tornillos de cicatrización en posición, ya tenemos un cierre primario, es lo que teníamos anteriormente. A las 2 semanas después de la colocación de los tornillos de cicatrización, utilizamos nuestro kit de planeación para seleccionar los aditamentos protésicos. En este caso se iba a realizar un puente de 3 unidades cementado. Entonces, los aditamentos para seleccionar y esos serían los aditamentos finales. Ya una vez puestos en boca, se torquearon 30 newtoncentímetros, esperan los 15 minutos, se vuelven a torquear y ahora sí ya estamos listos para tomar la impresión. Pero veíamos que todavía teníamos un poquito de inflamación en el tejido, en la parte posterior y en la parte anterior. Entonces se desarrolló un provisional y se reprogramó al paciente 2 semanas después para ya tomar la impresión final. Cuando el paciente regresa, menciona que no puede utilizar el hilo dental. Haciendo el comentario, pues se le recordó que su presupuesto había sido su segunda opción, que fue su elección. Y aquí fue donde ella ahora pues cambió de opinión. Ella quería utilizar su hilo dental entre las piezas. Entonces se reprogramó el paciente para ahora utilizar la misma guía quirúrgica que teníamos anteriormente, pero ahora para colocar el tercer implante. Realizamos nuestra incisión, protegiendo los implantes en nuestra incisión ya previos, y este es el resultado. Entonces, nuestra visión de poder hacer el aumento de hueso en un momento dado, porque no íbamos a colocar un implante ahí, eso no determinó de que nosotros no colocáramos el injerto de hueso. Lo colocamos para tener un hueso uniforme, estable, y vean, a la larga nos ayudó. Entonces, aquí fue ya la colocación del implante, y aquí está ya cuando ya se suturó el área. Esta es nuestra radiografía panorámica posoperatoria. Tenía algunos otros detallitos, había que hacer reemplazo de otras prótesis, pero la paciente andaba limitada en su presupuesto. Entonces el paciente regresa, eventualmente 4 meses después, se coloca el tornillo de cicatrización. Ese es el perfil de emergencia. Y se coloca su tercer aditamento final, su tercer poste protésico. Se toman las impresiones y ya se regresa a su paciente referidor. El paciente referidor nos manda la radiografía panorámica posoperatoria con un sellado óptimo. Y él tomó en cuenta el concepto de aguas altas, y esto fue lo que terminamos. La paciente ya pudo utilizar su hilo dental. Vamos a otro caso. Este caso, el paciente se presenta a la oficina también por un doctor referidor, en el cual ella menciona que tiene problemas de no puede utilizar su removible en la parte inferior derecha porque no tiene un pilar posterior, entonces ella quiere una regeneración. Pero se le indica pues que tiene varios espacios y su doctor referidor decide mandarlo con el ortodoncista para cerrar los espacios y programar mejor el caso, tomando en cuenta que tenía una pieza temporal en el cuadrante 1. El caso ya nosotros ya no lo vimos. Eventualmente el paciente se presenta
con su tratamiento de ortodoncia, pero con una pieza que está perdiendo bastante volumen de hueso y eventualmente lo perdió todo. Pensamos que esto fue por la falta de higiene del paciente, pero el problema otra vez es referido a la oficina. Estas son las imágenes del doctor referidor, no es del ortodoncista, es del doctor referidor. Entonces aquí ya iniciamos nosotros, realizamos la extracción del lateral, pues básicamente ya estaba volando. Colocamos un tornillo guía para estabilizar el proceso de la malla metálica que vamos nosotros a colocar. Esa malla metálica previamente se diseñó en los modelos de estudio. Quisiéramos mostrar todos los casos completos, pero por cuestión de tiempo también andamos un poquito limitados. Entonces, después de esto, obviamente también teníamos, como ustedes pueden observar, pérdida de hueso en bucal del canino. Y aquí, si vemos esto ahora, ayudados de las clasificaciones, esta vendría siendo una clase 3 de Siebert, en el cual tenemos pérdida de la tabla bucal, palatina, en altura y en anchura. Entonces, aquí colocamos este tornillo. De acuerdo a nuestra guía quirúrgica, en este lugar es donde debe de ir un implante. Entonces, todo va programado, todo va en secuencia de lo que nosotros diseñamos. Se coloca el injerto, se coloca la malla de titanio. Una vez colocada en posición, se satura los espacios vacíos. Y obviamente también en la parte bucal del canino, donde también teníamos pérdida de hueso. Una vez puesta en posición, se utiliza un tornillo de fijación para evitar los micromovimientos. Sobre todo, pues el labio es el que tiene más movimiento en esa área y nos puede crear mucho movimiento, y esto es dañino para la regeneración ósea. Tenemos que tener una fijación inicial total. Así fue como evolucionó en la cirugía. Colocamos nuestra membrana, realizamos la liberación del tejido para poder tener un cierre inicial. Aquí están los tejidos relajados. Tenemos un cierre primario. Y las suturas no deben de ser tan complicadas porque pueden formar mucha isquemia en el área. ¿Okay? Entonces esto fue ya 2 años después, perdimos al paciente un buen ratito, y cuando se presenta ya podían ver los tornillos de fijación. En este caso, se le tomó un 3D en cuanto llegó para ver el resultado, el cual, pues, a manera de ver, era óptimo. Ya tenía su tratamiento de ortodoncia más estable. Obviamente tenía unos defectos en inferior, pero eso ya conforme su odontólogo lo considere. Lo que nos aboca en nuestro caso, descubrimos el área, se hizo remoción del tornillo de fijación, remoción de la malla de titanio, y podemos ver nuestro resultado. Al mismo tiempo, ya teníamos nuestra guía quirúrgica lista, y esto fue antes y después. Aquí está nuestro tornillo de paralelismo, y aquí está nuestra radiografía panorámica final del caso. Aquí en esta situación, este doctor, a él le gusta descubrir los implantes y él desarrollar su perfil de emergencia. Entonces aquí ya fue referido el caso. Pero tuvimos la oportunidad de crecer el hueso, tener una buena regeneración, y al mismo tiempo el paciente va a tener una muy buena proyección protésica. Consideraciones y recomendaciones para aumento de hueso vertical y horizontal. Es importante el diseño del colgajo, mantener el espacio, tener acceso a células regenerativas, utilizar los factores de crecimiento, selección de injerto óseo, selección de membranas, y lo más importante, tener un cierre libre de tensión, hermético, no isquémico. Si nos vamos al último journal de implantología, podemos ver cómo se realiza esa incisión interna para poder desplazar el tejido. En el aumento de hueso vertical y horizontal tenemos ciertas recomendaciones. Es obturar los espacios con material de aumento
cuando esté indicado. No infección es un requisito. Evitar los micromovimientos, fijar las membranas metálicas o de teflón y alejar las membranas no reabsorbibles de las piezas o incisiones principales, por lo menos 2 milímetros. Evitar la exposición de membranas teniendo un cierre primario. Obviamente, sobre todo con las membranas de teflón, en algunas ocasiones se llegan a exponer. Depende del tipo de exposición que tengamos, es el abordaje que vamos nosotros a realizar. Si es poco, podemos recortarlo con una fresa de diamante, recortar esa área expuesta, provocar sangrado y eso va a cicatrizar otra vez. Si es demasiado, pues en algunas ocasiones tenemos que remover la membrana de teflón, pero según el caso. En nuestro último caso, creo que más o menos vamos a terminar a tiempo. Este caso se utilizó una malla de titanio digital personalizada. ¿Cuál era el escenario? El paciente tenía una pérdida de hueso severa en su cuadrante 4 y la paciente quería utilizar implantes en esa área. Entonces, cuando nosotros realizamos nuestra tomografía, observamos que sí, tenía una pérdida de hueso bastante. Si vamos, vendría siendo una D con una C en posterior, en la clasificación de Mitch, clasificación de Sieber, clase 3 anterior y clase 1 en posterior. Entonces, aquí es donde nosotros vemos la pérdida que sí es bastante severa. Lo que hacemos es de que este programa se transforma al programa DICOM y se le manda a la compañía Reos. Es una compañía que está en Alemania, la cual nos diseña la malla metálica personalizada, ya con la guía de los implantes que nosotros vamos a colocar. Esto se hace vía internet, se platica con ellos y estamos viendo los diseños, dónde queremos nosotros los anclajes, dónde queremos nosotros el tipo de presión que ejerza sobre el hueso. Ustedes pueden diseñar si lo quieren atornillada o nada más a presión. Nosotros decidimos en este caso nada más utilizarlo a presión como si fuera el concepto que manejábamos anteriormente de los implantes superiósticos. Se manda y ya una vez obtenida la información, la compañía nos responde y nos dice en qué tanto tiempo nos va a llegar esta malla digital. Realizamos nosotros nuestra incisión utilizando todos los conceptos ya mencionados anteriormente. Realizamos nuestra corticotomía, elevamos nuestro tejido. Esta es la malla de titanio personalizada, digital. Este es cuando le estamos presentando. Y aquí vemos todo el espacio que nosotros esperamos que tengamos un crecimiento óseo y al mismo tiempo utilizando el concepto de guía quirúrgica presente por el diseño que nosotros utilizamos, tomando la distancia entre los implantes, distancia pieza e implantes. Saturamos la malla de titanio, la colocamos en posición y esto entra a presión. Al momento que entra en presión, ya es bien difícil removerla. Una vez realizado este proceso, ustedes pueden ver sobre todo los tejidos que ya los tenemos relajados, listos para posicionarlos, pero antes de esto colocamos nuestra membrana de colágena. Tuvimos un evento aquí. Si yo pienso cómo lo puedo hacer ahora diferente, utilizaría una membrana de colágena de larga duración. Y ahorita van a ver por qué. Entonces, una vez que tenemos, esta es nuestra radiografía postoperatoria. Y aquí tenemos nuestro cierre inicial. 2 semanas después se presenta la paciente y como ustedes pueden ver, tenía falta de higiene. Pero esperábamos tener muy buen resultado. Se remueven las suturas y tenemos un evento en el cual el paciente se pierde por 1.5 años. Nosotros lo tenemos programado para evaluación a los 6 y para abordar el caso a los 8 meses. Pero el paciente no regresa hasta 1.5 años. Esa es nuestra radiografía panorámica y esto es como se presenta. Pensamos que es por la situación de la membrana, pero también nos dimos cuenta de la higiene del paciente y la alimentación. Era una alimentación dura que no debe haber utilizado este lado para su masticación, pero en fin,
se presenta así y ahora lo único que nos queda es abordar el problema. Entonces aquí decidimos remover la malla y previo a esto de la remoción tomamos un 3D y podemos observar que sí, obtuvimos una regeneración ósea. Tuvimos una pérdida como de 4 milímetros más o menos en el área bucal, pero el resto sí obtuvimos un muy buen crecimiento. Entonces aquí está el diseño de nuestros implantes. Lo abordamos el caso, removemos la malla de titanio. Entonces obtuvimos en la parte posterior un tipo B, clasificación Mitch y una C en anterior. Entonces en la parte posterior lo abordamos de acuerdo al lineamiento, que es desarrollar plataforma y colocar el implante, y en la parte anterior bajo el mismo concepto. Entonces aquí está cuando estábamos colocando el primer implante. Aquí está el pin de paralelismo del segundo implante. Aquí están los implantes en posición. Una vez que se colocan los implantes, aquí están los pines de paralelismo. Y este es nuestro cierre después de las 2 semanas. Aquí el paciente, después de los comentarios, y no vamos a decir regaños, son comentarios, se presenta a los 4 meses, listo para la segunda parte. Abordamos el caso, colocamos nuestros tornillos de cicatrización. 2 semanas después, estamos tomando nuestras impresiones finales y el desarrollo de la prótesis final. Esto es por parte del doctor referidor, que quedó muy contento por la regeneración. Hubiéramos querido que hubiera sido mayor volumen, pero bajo las circunstancias esto fue el resultado. Y el paciente, tanto el doctor referidor como el paciente, quedaron muy, muy contentos. Creo que estamos a los 45 minutos. El doctor restauró el caso y quedó muy, muy aceptable. Conclusiones: son técnicas predecibles, tomar en cuenta las indicaciones, tener cuidado en el manejo del tejido blando y del tejido óseo, alto índice de supervivencia en las manos experimentadas, tratamiento fuera de procesos infecciosos. Y de mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias por su atención. Y agradezco al International College of Dentists, al cual pertenezco, a su invitación. Muchas gracias. Y gracias al doctor Alcántar, que fue mi mentor en este escenario. Gracias.